Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con Claudio Fuentes, que llevó bastante tiempo fuera. No tanto. Pero un tiempo importante haciendo clases en Inglaterra. Y desde ese punto de vista me encantaría partir con cómo nos ven afuera, en Europa, en el mundo académico, con lo que está pasando acá, si es que hay algún tipo de repercusión, hay algún tipo de información, ¿interesa? O sea, a ver, yo estuve en un seminario que conmemoraba y que reflexionaba sobre los 50 años del golpe y el efecto de la democracia. El punto en la Universidad de Cambridge. Y el punto central o la pregunta central es: ¿qué está pasando en Chile que aprueba o propone un texto lo más progresista? Habían algunos chilenos que vivían en el exilio, etcétera, y que se quedaron allá y me decían, a mí me saltaban las lágrimas de ver ese texto. Y ahora un texto que es conservador, etcétera. ¿Cómo explicar eso? Yo creo que ese puzzle de tratar de explicar cómo un país por tercera vez está tratando de hacer un cambio constitucional y no lo logra, es, yo creo, que lo que más llama la atención en comunidades informadas, académicas, que están mirando estos procesos latinoamericanos. Ahora, tú te fuiste antes de que pasara todo lo que pasó la última semana y bueno, con la ratificación hoy por 33 contra 15 o 33 contra 17, que es exactamente la diferencia entre las personas que son de derecha y las personas que son de izquierda o centroizquierda. ¿Cómo se percibe o cómo tú más bien ves desde tu perspectiva, desde la salida hasta ahora? ¿Viste algo que cambiara en términos de alguna... ¿Por qué te pregunto esto? Porque hubo mucho comentario en un momento dado y se vio en algunas personas. Por ejemplo, Evelyn Matei, en Tolerancia Cero, dijo que ella no iba a prestar su capital político para esta constitución y que iba a rechazar. Ahora dice que va a votar. Otras personas estaban en posiciones antagónicas y también decidieron o rechazar o estar a favor. Pero ¿viste un cambio que se haya producido en ese sentido? ¿Y por qué? A ver, yo la verdad no percibo un cambio sustantivo en los principales clivajes o líneas de división. En politología hablamos de clivajes, de puntos de fractura en los grandes debates. Yo no vi un cambio radical y yo creo que el 33-17 refleja la continuidad de este quiebre que hay y la imposibilidad de ponerse de acuerdo. Yo creo que la historia, como más de alguien lo ha señalado, puede contarse como comedia o como tragedia. Y yo creo que en este caso es una tragedia, el repetir la historia y que la élite política no logre cruzar cercos y llegar a acuerdos sustantivos en temas fundamentales que podemos hablar, de los cuales yo considero que hay dos muy centrales: el sistema de representación y los derechos sociales. El que no haya acuerdo, yo creo que refleja el problema que tenemos en Chile en el sistema político, la incapacidad, la imposibilidad de que grupos distintos ideológicamente se sienten en la mesa y que efectivamente posibiliten un acuerdo. Eso yo creo que no se dio en la anterior como comedia casi, y hoy día como tragedia se repite la misma historia. Sí, ahora, convengamos una cosa, que como la política es competitiva y por lo tanto lo que se haga o lo que no se haga tiene repercusión en quiénes salen electos o quiénes ganan, o qué bandos o qué ideologías o qué maneras de pensar el país ganan en eso. Todo este tipo de situaciones van sumando a esa situación que sabemos que ocurre
en determinado número de años para los cargos públicos y en este caso se va a ver en la votación de la ciudadanía. Pero, y aquí viene mi punto, ¿por qué crees tú que podría darse una situación de acuerdo nacional cuando lo que se ha demostrado en la práctica es que, a ver, quien tiene la mayoría le impone? Efectivamente, tú colocas ahí un tema que en general el incentivo de los actores es el corto plazo, sí, es decir, ganar una elección. Y eso es lo que domina y ha dominado en los últimos 3 ejercicios. Yo hablo de 3 ejercicios desde Bachelet primero, la Convención y ahora el Consejo. Y en los 3 dominó el cortoplacismo, cálculo electoral, ser presidente o no, etc. Ahora bien, cuando tú miras la experiencia comparada, tú ves que de más de 100 procesos que estaban en crisis, que son liderados por actores políticos en democracia y que por lo tanto tienen el mismo incentivo electoral, en el 94% de los casos se logró un acuerdo y se estableció una nueva constitución y en la mayoría fue ratificada por la ciudadanía, en la mayoría de aquellos que fueron a votar en un plebiscito, porque no todo acuerdo constitucional se plebiscita. Sí. En ese subgrupo de aquellos casos plebiscitados, la mayoría se logra el acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Chile se constituye en una excepción y es parte de ese 6% junto a Kenia, junto a países que no han logrado que esas élites se pongan de acuerdo? Entonces, Chile en ese sentido es una excepción, no es la regla. La regla es Colombia, 91, estaban en medio de una crisis. Ahí sí, claro, mataron un candidato presidencial. O sea, la situación de violencia y de odiosidad era impresionante. Y sin embargo, incluso se sentó en la mesa gente que estaba en la guerrilla. Y en la mesa, en la convención de 70 personajes que escribieron la Constitución colombiana. O sea, estamos viviendo... entonces, la pregunta es, ¿por qué en Chile no? Y ahí uno puede ensayar respuestas. Uno es que a veces sucede que la percepción de crisis no es tal. Es decir, los actores no perciben que están en el borde del precipicio, que no se están jugando la vida al negociar salud, pensiones, educación, porque eso están negociando cómo va a quedar la estructura en esos temas. Y parece ser que yo creo que las élites no sienten que el país se va a ir rumbo abajo, a cuestas, si es que se aprueba lo que se está proponiendo. Entonces, esa sensación de dramatismo, de drama, de sensación de que viene un precipicio si no llega a un acuerdo, es fundamental en estos momentos, en lo que se llama momentos constituyentes. Y eso parece ser que se sintió en octubre, noviembre del 19, cuando llegaron a firmar el acuerdo casi desesperado y tenían que llegar a un acuerdo, pero parece ser que después se les olvidó. Y parece ser que está pasando eso. Ahora, es bien interesante eso que tú planteas, porque teóricamente, cada vez que un país se pone, arma un grupo de personas para que construyan una constitución, la idea primigenia del país y prácticamente de todo es que salga una constitución. Nosotros podemos tener, dependiendo de cuál sea el resultado, 2 situaciones fallidas en un lapso bastante corto y que alguien podría interpretar, ¿sabes qué? No se quiere que haya una nueva constitución. Y yo creo que hay mucha gente que dice que nosotros preferimos volver a la anterior. Pero ayer, en Tolerancia Cero, Gabriel Osorio, uno de los consejeros, uno de los expertos, planteó que a él le parecía que si es que fallaba este nuevo proceso, si es que se votaba en contra
este nuevo proceso, se debía dejar un espacio de tiempo antes de tratar de hacer o inventar algo nuevo que vaya en busca de una futura constitución, porque el riesgo de que esto continúe en términos de no llegar a acuerdo solamente genera daño. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Porque no se ha conversado mucho de esa posibilidad. No se ha conversado. Yo creo que efectivamente yo comparto con Gabriel esa opinión. Creo que el ciclo político que viene, octubre, elecciones municipales, el próximo noviembre o diciembre del 2025, elecciones presidenciales, hacen imposible y generan incentivos muy perversos para reabrir un proceso constituyente. O sea, creo que la dinámica electoral se va a comer a la política y por lo tanto lo veo como altamente inconveniente. Yo soy más de la idea de quizás que establecer algún tipo de comisión de más largo plazo, que hay países que piensan procesos de cambio y de reforma sustantiva a 7, 10 años plazo, y yo no me aceleraría respecto de eso. Y por lo tanto, por ejemplo, en Irlanda tiene una comisión permanente que está mirando el sistema político y que va haciendo propuestas al Congreso respecto de ciertas reformas para ajustar el sistema político. Ese tipo de fórmula... Pero tiene una base constitucional. Sí, tiene una base, se crea una comisión, es como una comisión de sabios, ¿no? Esa estructura que hace recomendaciones y que después es deliberada por el Congreso, por el Parlamento en ese caso, y en algunos casos se somete a propuesta o no, e incluso hay algunas situaciones, hay países que también tienen estos consejos, por ejemplo en Inglaterra también tienen consejos que después deliberan los parlamentos y así se crean mejores instituciones. Yo creo que ese tipo de mecanismos en Chile es muy raro que existan, y yo creo en el ámbito económico, en el ámbito de la reforma del Estado, en el ámbito del sistema político y social, creo que podrían funcionar de mejor manera y creo que serían muy eficientes. Sí, hay ciertas cosas que son bastante, yo te diría, paradójicas en este proceso. No todas las personas, por ejemplo, particularmente en el Partido Republicano, no todas las personas estaban de acuerdo en que se creara una constitución nueva. Más bien, pensaban de que tenía que rechazarse y volver a la que a ellos les gustaba, que era la constitución original, incluyendo la reforma que hizo el presidente Ricardo Lagos. Esa situación hoy día se ha exteriorizado de alguna manera en una persona, que es Teresa Marinovich, que ya dijo que iba a votar en contra. Sin embargo, del mismo sector está lleno de personas que dicen que van a votar a favor. Tuviste que Evelyn Matei aquí en Tolerancia Cero dijo que no iba a prestar capital político para esta nueva constitución y sin embargo aparece hoy diciendo que va a votar a favor. Esos movimientos, ¿a qué se atribuyen y cómo crees tú que la gente los percibe, o si es que pueden ser de alguna manera una suerte de influencia para el resto de los votantes? Sí, totalmente. Y mira, nosotros acabamos de sacar una encuesta con Feedback, UDP Feedback, una encuesta que es la cuarta versión del ciclo que estamos haciendo mensual de seguimiento del proceso constituyente. E hicimos la pregunta sobre cómo va a votar. Y cuando uno lo ve temporalmente, desde julio hasta octubre, 4 meses, uno ve un cambio bien interesante. Si bien en la macro, la foto, igual que la mayoría de las encuestas muestran que el en contra está en un 53 a un 58, depende de la encuesta, y el apruebo viene al alza, ¿cierto? Ahora, esa transformación internamente ha cambiado la configuración de quien está en contra. Al principio era izquierda y derecha, así
muy claramente. Eran como la izquierda y la derecha se unían en el voto en contra. Y al pasar del tiempo en el voto en contra, la izquierda empezó a crecer, de un 60% llegó a un 90%, y la derecha empezó a disminuir y se empezó a pasar para la apruebo. ¿Qué quiero decir con eso? Que efectivamente en julio tú tenías un sector dominante en la derecha que estaba en contra. ¿Por qué? Porque, por lo que tú dices, quería mantener la Constitución. Y entonces ahí viene la inmersión del Partido Republicano y la estrategia de Kast. Kast parte su campaña el 4 de agosto con Te quiero Chile, el 4 de agosto. Y es claro que empieza a tener un efecto en la gente. Su estrategia, la estrategia del Partido Republicano es primero conquistar a los suyos, y de hecho lo explicita, dice, yo tengo que ir a recorrer Chile a convencer a la derecha de que esta es una buena constitución. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 meses? Es que se ha empezado a producir un vaciamiento del voto en contra de derecha hacia el voto a favor. Sí. Y el voto en contra de la izquierda se ha intensificado, de un 50, 60 pasa ahora a un 90. Entonces, efectivamente, esto está teniendo un efecto. Todavía hay un sector de derecha que está por el votar en contra, etcétera, pero es cada vez más minoritario, porque este vaciamiento se ha hecho en la medida en que la campaña del apruebo o del a favor se ha desplegado, y se ha desplegado en los últimos 2 meses muy fuertemente, no en los medios de comunicación, pero sí en redes sociales, y es muy intenso. Ahora, tú estás dando, en este estudio que tú dices que ustedes hicieron, tú estás dando cifras que muestran un cambio de opinión, si tú quieres, de la derecha hacia el a favor. Hacia la favor, y que la izquierda sigue planteando el en contra. La pregunta es, ahí hay, entre esas dos posiciones hay un segmento que es probablemente el segmento que todos los encuestadores les encanta mirar, porque son los que deciden para qué lado se va la cosa. Totalmente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con lo que es la centroizquierda o lo que es la nueva centro-derecha, como amarillos, en fin, y todo lo demás? Sí, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que entender Chile dividido en 3 segmentos. Hay un grupo de izquierda que va a ir sí o sí a votar en contra. Ese grupo más o menos está entre 3,6 millones y 4,8 millones de votantes, que es lo que ha sido y ha ido a manifestarse, por ejemplo, 4,8 millones a favor de la Constitución anterior. Ese era un votante súper disciplinado. 4,6 millones votaron por Boric, 4,8 millones votaron a favor por el apruebo al texto de la convención. Entonces tiene ese mundo. Tienes otro mundo, que es el de la derecha, que ha crecido con el voto obligatorio y que votó por Kast 3,6 millones, votaron por los consejeros 6 millones y por el rechazo 7,8 millones. Yo creo que en el rechazo no todos eran de derecha, y por lo tanto entre 5 o 6 millones claramente van a haber ahí. Y ahí quedan los famosos, que varios especialistas están hablando, los 4 millones entre medio. Y que es una mezcla, y ojo con eso, es una mezcla entre gente que o es apartidista, está mirando, está indecisa, no sabe bien, y hay otro segmento que fueron en la elección del Consejo 2,600,000 votantes que fueron a votar nulo. En la elección de consejeros, 2,6 millones votaron nulo. Eso es impresionante, es el 21%. Nadie habla de ese segmento. Ese segmento puede cambiar la elección. Si de nuevo vota nulo, puede que gane el apruebo, si es que se disciplina a la derecha. Si es que ese votante nulo se inclina por el voto en contra, puede que gane el voto en contra. Entonces, ahí hay 2 segmentos, el indeciso y el voto nulo.
vamos a ver que ya empezaron en las redes sociales algunas campañas por el voto nulo. Entonces, ese grupo que tú dices de indecisos es una mezcla de gente que está asqueada con la política, que no quiere saber más, pero hay otro grupo que dice, oye, este proceso es ilegítimo. Entonces, para los actores de las campañas va a ser una campaña muy difícil, una campaña cerrada, yo creo, no va a ser así como a la segura el en contra, yo creo que va a ser más o menos cerrada, y en segundo lugar, conquistando segmentos de la población que son muy díscolos hoy día respecto de los partidos. Déjame hacerte la última pregunta, Claudio, sobre algo que creo que he visto bien poco sobre eso y creo que puede ser que tenga una gravitación bastante más grande de la que se cree. A ver, este periodo antes de la votación, ¿tú sientes de que el votante chileno va a informarse de qué es lo que está ofreciendo la carta, o son personas que son influidas a la hora de la votación por, qué sé yo, otras personas, otros grupos, otras ideologías, o hay un grupo lo suficientemente grande como para decir, ¿saben qué? Yo voy a ir a leer o voy a ir incluso voy a ir a un grupo que yo conozco que va a hacer un taller sobre lo que se está ofreciendo. ¿Qué tan informado es el votante en el momento que llega a votar a tu juicio? Bien poco informado. Yo creo que va a haber poca lectura del texto. Los textos constitucionales son muy difíciles, no son fáciles, aunque se diga hoy no, este texto se entiende, la comprensión de lectura en Chile es muy baja. Los estudios lo demuestran, no lo estoy diciendo yo, los estudios demuestran que tenemos un problema de analfabetismo funcional y por lo tanto entender una constitución es difícil. Segundo lugar, hay muy poco tiempo. No hubo una campaña del Estado respecto a educar sobre derechos. Estado social de derecho es un concepto dificilísimo, no es abstracto, y por lo tanto va a ser muy poco tiempo, un mes y medio, y en tercer lugar, claramente acá hay incentivos populistas muy fuertes dominando a la política, y por lo tanto va a estar dominada por redes sociales, por la cuña, por el mensaje corto. Me la dejaste dando bote. Para la última, sí que última. El ser humano, viviendo en democracia, frente a una situación de incertidumbre porque no conoce, ni sabe, ni lee, prefiere votar rechazo porque por lo menos no me van a crear más incertidumbre futura y no voy a tener que después sentirme culpable de algo que no resultó, o vota a favor pensando... Depende de la oferta que se le haga. Y la oferta que se le está haciendo es, no van a haber inmigrantes, van a haber menos políticos, la plata va a ser suya y usted va a ser dueño de elegir la salud que quiera. Con esa oferta vamos a ver si conquista a ese indeciso, porque no tiene que conquistar al de izquierda porque ya el de izquierda está convencido, ni al de derecha que también está convencido. Es ese grupo indeciso, esos 4 millones que tienen que ser convencidos. Yo creo que la campaña fácil va a ser el tratar de darlos vuelta a ellos. Lo que dijo Kast, los vamos a dar vuelta. Ese es como el punto central de esa campaña. Y yo creo que el problema acá es que generalmente en las campañas hay dos actores. Hoy día ya uno está desplegado hace 2 meses. El otro actor, el en contra, el que está por el rechazar, todavía no se despliega, no sabemos qué mensaje tiene, y ahí está el problema hoy día para la izquierda en Chile. Claudio Fuentes, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros y vamos a estar probablemente conversando seguramente bien pronto porque estas cosas se empiezan a achicar los tiempos y se vienen adelante las fechas donde hay que salir a emitir el voto. Muchas gracias. Gracias a ti.